Muy buenos días a todos ustedes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a un nuevo webinar. En este caso vamos a estar platicando acerca del tema Iniciando con la refrigeración, este día jueves 9 de julio del 2020. Muchísimas gracias por participar. Espero también seguir teniendo la participación de todos ustedes para este webinar. Y pues bueno, antes de comenzar, quisiéramos compartirles algunos avisos generales de parte de Bitzer México. Pues bueno, principalmente es que Bitzer México es el responsable del legítimo uso, control y tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en la página que ven ustedes por ahí, bitzermx.com, /aviso de privacidad, para obtener más información. La duración del webinar es de 45 minutos aproximadamente. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, en caso de que haya, así que por favor, todas sus preguntas pónganlas en la sección de Q&A o preguntas y respuestas en español que se encuentran en la parte de abajo. Ahí en la imagen de la pantalla se muestra dónde se tiene que escribir estas preguntas y respuestas para que sea vista por nosotros y podamos finalmente hacer respuesta a estas preguntas que pudieras llegar a tener. Recuerden, siempre, nunca hay preguntas tontas. Siempre hay que preguntar cualquier duda que tengamos para evitar, pues ahora sí que quedarnos con ellas, ¿no? Trataremos de responder todas las preguntas que ustedes nos hagan. Durante la presentación los micrófonos de todos ustedes van a estar apagados, así que por favor las preguntas que sean escritas por ahora sí que este panel de Q&A o preguntas y respuestas. Las dudas que hayamos dejado sin responder las trataremos de estar resolviendo vía correo electrónico todas y cada una de ellas. Durante la presentación el ponente estará realizando algunas preguntas, por lo que es muy importante la participación de cada uno de ustedes y vamos a agradecerles bastante esta participación. Cualquier duda después de finalizar el webinar la podrán realizar al siguiente correo electrónico, que es enlinea@bitzermexico.com. Al finalizar el evento se les enviará una breve encuesta de satisfacción para que nos puedan apoyar con su retroalimentación y así poder mejorar nuestros webinars. Cualquier tema que ustedes tengan de inquietud, algún tema de interés que esté actual, por favor háganoslo llegar ahí al correo de enlinea@bitzermexico.com. Ahí nosotros vamos a recibir todas sus sugerencias y van a ser bien recibidas para poder, ahora sí que preparar algo para ustedes y esas inquietudes quizás del presente, ¿no? El día de hoy tenemos el gusto de tener como ponente a la ingeniera Cecilia Treviño. Ella estudió la carrera de Ingeniería Industrial y Administración en la Universidad de Monterrey, ya le ando cambiando la escuela, el alma mater, en la Universidad de Monterrey. Cuenta con 4 años de experiencia en Bitzer México, donde se ha desempeñado en los departamentos de Ingeniería de Aplicaciones, Garantías, y actualmente se desempeña como coordinadora de Mercadotecnia para Bitzer México y Greenpoint México. Ella anteriormente trabajó también en FEMSA, en el área de logística y fue líder en este departamento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu aporte, Cecilia, el día de hoy. El panel es completamente tuyo. Muchas gracias, Irving, por la presentación. Y bueno, damos inicio a este webinar que es Iniciando en la refrigeración. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí. Antes de comenzar, les compartimos nuestro aviso de confidencialidad y renuncia de responsabilidad. Bueno, en el que establece que toda la información contenida en estas presentaciones, en este webinar, es propiedad exclusiva de Bitzer y las opiniones expresadas en este webinar son de buena fe. Entonces, bueno, voy a apagar mi video para tener una mejor presentación y no tener problemas con el internet. Ok. Y bueno, este webinar va a constar de 4 partes. Primero vamos a ver un poco sobre la refrigeración en el mundo. Vamos a ver algunas definiciones básicas de la refrigeración, siguiendo con elementos básicos, y vamos a terminar con una práctica del cálculo de recalentamiento. Durante el webinar van a ver pues qué tan importante es saber realizar este cálculo, ¿no? Entonces, comenzamos primero con esta diapositiva. Podemos ver 4 industrias completamente diferentes. La industria de los hospitales. Del lado derecho vemos lo que es un centro de datos. El transporte de alimentos perecederos y un supermercado. 4 industrias muy distintas,
Sin embargo, estas industrias hoy en día no pudieran operar como lo hacen si no tuvieran o si no existiera ya toda la tecnología de la refrigeración. Y bueno, la refrigeración en el mundo, básicamente la refrigeración está pues en casi en todos los lados que podamos ver. La refrigeración y el aire acondicionado son muy importantes en nuestro día a día y no por nada la industria HVAC fue declarada en esta contingencia como industria indispensable. Anteriormente se dice que en la antigüedad el emperador romano Nero mandaba traer nieve desde los montes albanos para enfriar su bebida. Hoy en día ya no existe eso. La mayoría de nosotros tenemos la fortuna de tener una máquina de hielo en nuestra casa. Y los pasos o los avances que ha hecho la refrigeración han sido gigantescos. La refrigeración la encontramos, por ejemplo, en la climatización de edificios, autobuses, trenes, hospitales. En la industria alimentaria la encontramos desde la transportación, su procesamiento y almacenamiento, tanto en sedis, supermercados y al final pues, en los refrigeradores de nuestras casas. Y en el ámbito hospitalario, hoy en día es vital para la conservación de medicamentos, vacunas, y desde el desarrollo, transportación y almacenamiento de estos, ya que la pequeña exposición de estas vacunas a bacterias o gérmenes hace que pues, los medicamentos ya no sirvan. Entonces, básicamente, hoy en día la refrigeración es muy importante, es por eso que decidimos hacer este webinar, para que aprendamos un poco de cómo funciona. Si quieren saber un poco más sobre todos los usos que tiene la refrigeración y los avances que ha tenido hoy en día, en nuestro Facebook de Bitzer hay un post donde pueden encontrar la liga que los va a llevar a un workflow o a una página donde pueden ver un poco más de información sobre la refrigeración en el mundo. Bueno, vamos a comenzar con qué es la refrigeración. ¿Okay? Ya he mencionado mucho esta palabra, pero ¿cuál es su definición de la HVAC? Bueno, la refrigeración es el enfriamiento de un espacio, sustancia o sistema para reducir y o mantener su temperatura por debajo de la temperatura ambiente. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para reducir la temperatura? Bueno, para esto nos vamos a apoyar en las leyes de la termodinámica. Primero, hay que entender que el calor es energía y esta energía siempre se encuentra en movimiento. Entonces, la ley de la conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que yo no puedo simplemente eliminar el calor, ¿okay? Yo tengo que transferirlo o transportarlo. Y para eso va nuestra segunda ley, que establece que el calor se transfiere siempre de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura. ¿Okay? Entonces, el calor es una energía que siempre está en movimiento. Yo no puedo eliminarlo, tengo que transferirlo. La forma de transferirlo es del cuerpo más caliente hacia el cuerpo que tiene menos temperatura. ¿Y cómo lo voy a transferir? Bueno, para eso existen tres métodos básicos de transferencia de calor. El primero es la conducción. La conducción es mediante el contacto directo entre dos cuerpos. En este caso, se está transfiriendo el calor mediante el contacto de la mano al mango del sartén. El segundo método es mediante la convección. Esta consiste en la transmisión de calor entre dos zonas a distintas temperaturas por medio del movimiento de un fluido. En este caso, en el sartén, se está realizando la transferencia de calor mediante el agua que sube y calienta el agua que está arriba. Mediante el movimiento de este fluido, que es el agua, se está realizando esta transferencia del calor. Y nuestro tercer método es la radiación. La radiación es mediante el intercambio de calor por emisiones de energías por ondas electromagnéticas. En este caso no existe contacto directo.
Si una persona pone su mano aquí, va a sentir este calor, sin embargo, no está tocando la flama. Un ejemplo que la mayoría podemos relacionarnos es el caso de los microondas. Los microondas trabajan con este método de refrigeración. Y bueno, pues como ya es costumbre, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta de este webinar, que viene siendo: en la industria de la refrigeración, ¿qué método de transferencia de calor utilizamos? ¿Conducción, convección o radiación? Ok, ya más del 60% contestó. Les voy a compartir las respuestas. Y bueno, me alegra que casi la mitad, el 49%, haya optado por la respuesta correcta, que viene siendo la convección. Ay, ahí está. Ya les compartí, pero no les compartía la respuesta. En el método de la refrigeración, el método que utilizamos es la convección, y el fluido que utilizamos para esta transferencia de calor viene siendo el refrigerante. Más adelante vamos a ver el ciclo y cómo sucede eso. Pero bueno, en el método de la refrigeración, la convección es el método que nosotros utilizamos. Entonces ya sabemos que el calor no se puede eliminar, el calor lo tenemos que transferir, y lo transferimos mediante el método de convección. Ahora, ¿cómo se mide el calor? Ahí va la pregunta. Lo medimos en Fahrenheit, lo medimos en Celsius, en BTUs o en Fahrenheit y Celsius. Muy bien, les voy a compartir los resultados. Ok, pues mitad y mitad. La mitad contestó BTUs, la mitad contestó en Fahrenheit y Celsius. La respuesta correcta es BTUs. Fahrenheit y Celsius nosotros lo usamos para medir temperatura. ¿Ok? BTUs es la medición del calor. Y bueno, BTU es la abreviación de British Thermal Unit, unidad térmica británica, y un BTU es la cantidad de calor requerida para cambiar la temperatura de 1 libra de agua, 1 grado Fahrenheit. ¿Okay? Entonces, el BTU es la unidad de medida de calor, recuerden, Fahrenheit y Celsius es la unidad de medida de la temperatura. ¿Okay? ¿Cuántos BTUs se necesitan para aumentar la temperatura de 1 libra de agua de 72 a 82 grados Fahrenheit? ¿Un BTU, 10 BTUs o 100 BTUs? Muy bien, me alegra que la mayoría haya contestado la respuesta correcta. La respuesta correcta son 10 BTUs. Recuerden, yo necesito un BTU para aumentar 1 grado Fahrenheit, 1 libra de agua. En este caso, 1 libra de agua se está aumentando de 72 a 82. Estoy aumentando 10 grados Fahrenheit, por lo que yo necesito 10 BTUs para lograr ese cambio de la temperatura.
Ahora ya sabemos cómo medimos el calor, pero nosotros estamos en el mundo de la refrigeración. Entonces, ¿cómo se mide la refrigeración? Bueno, los sistemas de refrigeración son comparados con derretir 1 tonelada de hielo, que viene siendo 2000 libras de hielo, en 24 horas. El calor necesario para derretir 1 libra de hielo en 24 horas es de 144 BTU. Entonces, vamos con esta pequeña fórmula. Tenemos 2000 libras, que viene siendo 1 tonelada, por el calor que yo necesito para derretirlo, 144 BTU es el calor que yo necesito para derretir 1 libra, entre 24 horas, y me da un total de 12.000 BTU por hora. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros mencionamos que un sistema es de 1 tonelada, significa que ese sistema es capaz de remover 12.000 BTU por hora. Si se fijan, yo estoy hablando de remover. Recuerden, yo no puedo simplemente eliminar este calor. ¿Okay? Yo lo tengo que transferir, remover, restar. Entonces, un sistema de 1 tonelada, un mini split de 1 tonelada, significa que es capaz de remover 12.000 BTU por hora. Ahora, es necesario saber qué producto se va a refrigerar para diseñar mi sistema. No es respuesta A, no es necesario. Respuesta B, sí es necesario. O C, no. Solo necesitamos saber la temperatura deseada del producto. Ok, ya la mayoría votó y excelente, más del 90% respondió que sí es necesario. Para el 9% que dice que solo necesitamos saber la temperatura, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, sí es necesario saber qué producto se va a enfriar, y esto es debido al calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 libra de una sustancia 1 grado Fahrenheit. Si se fijan, la definición habla de sustancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el calor específico depende o varía de la sustancia. Por ejemplo, la miel, tú necesitas 0.48 BTU para aumentar. 1 libra de miel, 1 grado Fahrenheit. Para la manzana necesitas más calor, necesitas 0.91. Y así sucesivamente. Cada sustancia tiene un calor específico único. Es por esto que no es lo mismo diseñar un cuarto frío para enfriar fresas que para enfriar pescado. Entonces, es muy necesario saber qué vamos a enfriar para diseñarlo. También es necesario saber dónde se va a ubicar este cuarto. No es lo mismo, esto no es un webinar de diseño, pero hay que saber que no es lo mismo si yo tengo un sistema diseñado para Monterrey y al final pongo este sistema, no abro mi planta en Monterrey y la abro en Mérida y digo, bueno, ya tengo el sistema, no es lo mismo tampoco. Para el diseño se necesitan muchas variables, una es saber qué se va a emplear, otra es dónde va a estar ubicado este sistema y bueno, y muchas más, ¿no? Entonces, seguimos con los estados de la materia. Básicamente tenemos 3 estados de la materia: sólido, líquido, gas. Y sabemos que la forma en la que nosotros podemos cambiar de estado físico de la materia es mediante el calor. Si yo al líquido le agrego calor, va a llegar a un punto donde lo voy a convertir completamente en vapor. Y viceversa, si al líquido, si al agua le remuevo el calor, va a llegar a un punto donde lo convierta a estado sólido. Un punto muy importante aquí es que cuando una sustancia cambia de estado físico, la temperatura no cambia hasta que todas las moléculas hayan cambiado al nuevo estado de la materia. Si nos fijamos aquí, nosotros podemos tener agua a 212 grados Fahrenheit, pero también podemos tener vapor
a 212 grados Fahrenheit. ¿Esto qué quiere decir? Que al llegar a la temperatura de 212 grados Fahrenheit de agua, si yo le sigo agregando calor, va a comenzar a hacer el cambio de estado de agua a vapor. Y solo va a cambiar o solo va a aumentar su temperatura hasta que yo haya cambiado completamente todas las moléculas de agua. Ya tengo 100% vapor, ya puedo aumentar el calor. Esto se explica un poco más fácil en esta grafiquita. En este caso, por ejemplo, tenemos hielo, se está agregando calor y yo estoy convirtiendo ese hielo en líquido. En este punto, yo terminé, ya tengo 100% líquido, ya tengo agua, y le sigo agregando calor, es cuando ya hay un aumento de temperatura. Aumenta su temperatura hasta llegar a 100 grados Celsius. Le sigo aumentando calor, le sigo agregando calor y vuelve a hacer cambio de estado físico. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos dos tipos de calores. El calor sensible, así se le llama, cuando es el calor, cuando existe el calor, cuando hay un cambio de temperatura. Y el calor latente es el calor que existe cuando hay un cambio de estado físico de la materia. ¿Okay? Aquí en la refrigeración, el calor que a nosotros nos interesa o que mejor aprovechamos es el calor latente, ya que se necesita mucho más calor para cambiar el estado físico que para aumentar la temperatura de una sustancia. ¿Se acuerdan que lo vimos en la definición de BTU, pero para aumentar 1 grado Fahrenheit, 1 libra de agua, nosotros necesitábamos 1 BTU. Pero para derretir 1 libra de agua, nosotros necesitamos 144 BTU. Entonces, siempre para cambiar de estado físico, se va a necesitar más calor. Y vamos con nuestra siguiente pregunta. Cuando se está formando el hielo, ¿qué tipo de calor tenemos? ¿Calor sensible, calor latente o ambos? Sensible y latente. Yo espero que todos me contesten bien esta pregunta, porque lo acabamos de ver en la slide pasada. Voy a dar tiempo para que la mayoría conteste. Bueno, la mayoría ya contestó. Les voy a compartir la respuesta. La mayoría contestó por la respuesta correcta, que viene siendo cuando hay un cambio de estado, tenemos calor latente. Calor sensible, recuerden, el calor sensible es cuando hay cambio de temperatura. ¿Y por qué no podemos tener ambos? No podemos tener sensible y latente al mismo tiempo. Porque recuerden, o cambio la temperatura o cambio el estado físico. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, o tengo calor sensible, que es el cambio de temperatura, o tengo calor latente, que es el cambio de estado físico. ¿Ok? Bien. Vamos con esta práctica. Si tenemos, déjenme se las mando, ahí está. Si tenemos 14 libras de hielo a 32 grados Fahrenheit y yo le agrego 288 BTU, ¿cuántas libras de hielo me quedan? A, 12 libras a 32 grados Fahrenheit. B, 14 libras a 34 grados Fahrenheit. O C, 12 libras a 34 grados Fahrenheit.
Muy bien, les voy a compartir los resultados. Más de la mitad tuvo la respuesta correcta. La respuesta correcta son 12 libras a 32 grados Fahrenheit. ¿Okay? Recuerden, yo ya tengo hielo. Y acuérdense que para derretir 1 libra de hielo, yo necesito 144 BTUs. No les había compartido la respuesta, ahí está. Para derretir 1 libra de hielo, yo necesito 144 BTUs. Si tengo 288, significa que puedo derretir 2 libras de hielo. Entonces me quedarían 12 libras de hielo a 32 grados Fahrenheit. Acuérdense, o cambio de estado o cambio de temperatura. Entonces, para aquellos que votaron por 12 libras a 34 grados Fahrenheit, acuérdense, solo pueden hacer un cambio, no se puede todo en esta vida. O cambio de estado, o derrito, o aumento o bajo temperatura. Entonces, espero que este concepto haya quedado claro. Calor sensible es para cambios de temperatura, calor latente es para cambios de estado. Siempre necesitamos más calor para cambiar de estado que para cambiar de temperatura. Y nunca podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. O cambio de estado o cambio de temperatura. ¿Ok? Y para esto, bueno, seguimos con nuestra siguiente definición, entrando ya un poco más a lo que se necesita para la refrigeración, es el punto de saturación. El punto de saturación es la relación de temperatura-presión donde el cambio de estado toma lugar. Entonces, en la refrigeración ya vimos que la transferencia de calor se hace mediante la convección y el fluido que utilizamos es el refrigerante. Cada refrigerante tiene una tabla de presión-temperatura. Esas tablas ustedes las pueden encontrar en internet o las pueden descargar. La aplicación, dice que tiene una aplicación, se llama RefRuler, la pueden encontrar tanto en Android como iOS, es gratuita. Entonces, básicamente en esta aplicación pueden encontrar las tablas de presión-temperatura para los distintos refrigerantes. Así como cada sustancia tenía un calor específico único, cada refrigerante tiene una presión-temperatura único. Entonces, cada refrigerante tiene una tabla específica. Ahora, es importante saber que la relación presión-temperatura solo existe cuando la sustancia se encuentra en estado saturado. Cuando una sustancia está en estado saturado, es donde está en ese estado donde ya puede hacer el cambio de estado, de líquido a vapor o de vapor a líquido. Entonces, básicamente, ¿cómo pueden leer las tablas presión-temperatura? Los que nunca la hayan utilizado, en este caso, este es un pantallazo de la aplicación. Tenemos el refrigerante R134A y a una presión de 5 psi, su temperatura saturada es de menos 19.5 Celsius. Aquí es muy importante siempre fijarte en agarrar la presión con G. G viene de Gauss, que es manómetro, y viene siendo la presión que nosotros tomamos con el manómetro. Entonces, básicamente, el punto de saturación es el punto donde nosotros tenemos un cambio de estado. ¿Okay? Basándonos de esta definición del punto de saturación, si en el punto de saturación yo le sigo agregando calor y termino de hacer el cambio de estado y le sigo agregando calor, existe lo que es el sobrecalentamiento. En este caso ya estamos hablando de refrigerante. Entonces, yo tengo mi refrigerante, estoy haciendo cambio de estado. Acuérdense que les comenté que en la refrigeración lo importante o lo que nos interesa es el cambio de estado. Entonces, yo le sigo aumentando calor, termino de cambiar completamente el estado. Le sigo aumentando calor y está aumentando entonces la temperatura y mi refrigerante está sobrecalentado. Viceversa. Si estoy en el punto de saturación
y remuevo calor hasta cambiar completamente el estado y sigo removiendo calor y bajo la temperatura, significa que mi refrigerante está subenfriado. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué fase se encuentra el refrigerante sobrecalentado? A, gaseoso, B, líquido o C, es una mezcla, gaseoso o líquido. Bueno, gaseoso y líquido. Muy bien, ya la mayoría contestó. Déjenme les comparto las respuestas. Y efectivamente, la mayoría, el 75% contestó por la respuesta correcta, que viene siendo el estado gaseoso. ¿Ok? Cuando un refrigerante está sobrecalentado, se encuentra en estado gaseoso. Cuando está subenfriado, se encuentra en estado líquido. ¿Y cuando yo voy a encontrar una mezcla? ¿Cuándo voy a encontrar vapor y líquido? Exactamente en el punto de saturación. En el punto de saturación o estado de saturación tengo vapor y líquido al mismo tiempo. Recuerden, el sobrecalentamiento siempre ocurre en la fase gaseosa, subenfriamiento en la fase líquida. ¿Okay? Ahora sí, vamos a empezar con el ciclo de la refrigeración. Y bueno, la definición de un sistema de refrigeración de la ASHRAE es que es un conjunto de componentes interconectados que conforman al menos un circuito cerrado, por el cual circula un refrigerante con el propósito de transferir calor. Recuerden, todo es a base de transferencia de calor. ¿Cuáles son mis componentes básicos? Bueno, iniciamos con el compresor. El compresor es el sistema el corazón del sistema. Es un dispositivo que mecánicamente incrementa la presión de un gas. En este caso viene siendo el gas refrigerante. Y comúnmente se deriva a un incremento también de la temperatura. Después del condensador, después del compresor, seguimos al condensador. El condensador es un intercambiador de calor, en el cual se genera un cambio de estado, de vapor a líquido. Su propósito es rechazar el calor al sistema exterior, ¿no? Entonces, el compresor comprime el gas, el condensador se hace un intercambio de calor y con ese intercambio de calor se realiza un cambio de estado, ¿okay? De gas a líquido. Siguiendo del condensador tenemos el elemento de expansión. Elemento o dispositivo de expansión, este genera una caída de presión en el refrigerante, lo que ocasiona también una disminución en su temperatura. La válvula o el elemento de expansión también es el encargado de controlar el recalentamiento a la salida del evaporador. ¿Okay? Y bueno, siguiendo del elemento de expansión, tenemos el evaporador, que viene siendo nuestro cuarto elemento básico. El evaporador, como el condensador, también es un intercambiador de calor, solo que básicamente su función es contraria. En este se genera un cambio de estado, pero en el evaporador es de líquido a gas y su propósito es remover el calor del sistema o de la sustancia que nosotros queremos enfriar. ¿Ok? Entonces, básicamente son 4 componentes. 2, el compresor y el elemento de expansión, son los encargados de trabajar con las presiones del refrigerante. El compresor aumenta la presión, aumenta la temperatura. El elemento de expansión disminuye la presión, disminuye la temperatura. Y tenemos 2 intercambiadores de calor, el evaporador y el condensador. En el evaporador se hace cambio de estado de líquido a gas
Y en el condensador hay cambio de estado de gas a líquido. Dentro de nuestro sistema, pues, claro, necesitamos tubería para interconectar o para conectar todos los elementos. Recuerden que el sistema de refrigeración es un ciclo cerrado. Y dentro de la tubería tenemos el refrigerante, que viene siendo la sangre de nuestro sistema. El refrigerante lo podemos encontrar, como ya vimos, en varias fases. En la fase líquida lo encontramos saliendo del condensador y antes de entrar al elemento de expansión. En la fase gaseosa lo encontramos saliendo del evaporador y entrando al condensador. Y la tercera fase, que viene siendo la fase saturada o la mezcla, la vamos a encontrar dentro de nuestros intercambiadores de calor. Y de igual forma la podemos encontrar debido a las presiones dentro de nuestro recipiente a presión. ¿Okay? Entonces, básicamente son tres fases: líquida, gaseosa y saturada. Nosotros nos interesa hacer el cambio de estado, nos interesa la fase saturada, y esta es la que encontramos dentro de nuestro intercambiador de calor. Ahora, el flujo de la energía, o en este caso, el flujo del calor. Bueno, ya vimos que el sistema de refrigeración es un ciclo cerrado y nuestro actor principal es el refrigerante, el cual mediante sus cambios de estado, de presión, temperatura, permite que se lleve a cabo la refrigeración. Entonces, al entrar al evaporador, el refrigerante es una mezcla, como ya veíamos, mayormente líquida y se encuentra a una temperatura más baja del ambiente o del producto que yo quiero refrigerar. Si se acuerdan, la segunda ley de la termodinámica mencionaba que el calor siempre viaja o siempre se transfiere del objeto que tiene una temperatura mayor hacia el objeto con una temperatura menor. Entonces, en este caso, el refrigerante remueve o absorbe el calor del lugar que yo quiero enfriar o del producto que yo quiero enfriar. Mediante esta absorción del calor, es conforme se va haciendo el cambio de estado y se va transformando en gas. Saliendo del evaporador, el refrigerante se encuentra en estado gaseoso y se dirige a nuestro compresor. En el compresor, el refrigerante es comprimido y su temperatura y su presión son elevadas. Continúa su camino y llega al condensador. Entonces, en el condensador se encuentra el refrigerante a una temperatura alta debido al calor absorbido en el evaporador y al calor absorbido en el compresor. En este caso, el refrigerante está a una temperatura más alta que nuestro ambiente o que el sistema exterior. Entonces, lo que hace es rechazar este calor, rechazar el calor al exterior. Usualmente los condensadores los podemos encontrar en los techos o afuera de los edificios. Y físicamente, usualmente los condensadores son más grandes, si los ves más grandes que los evaporadores, porque el condensador tiene que rechazar dos calores: el calor que se absorbió en el evaporador y el calor que se absorbió en el compresor. Entonces, mediante que se rechace este calor al exterior, se va haciendo el cambio de fase, en este caso de gas a líquido. Sigue su camino el refrigerante y antes de entrar al evaporador, llega nuestro elemento de expansión, que les comentaba. El elemento de expansión es el encargado de disminuir la presión y la temperatura del refrigerante, y también es el encargado de medir el recalentamiento, de setear el recalentamiento, que más adelante vamos a ver por qué es tan importante y cómo podemos calcularlo. ¿Okay? Entonces, básicamente el flujo de energía es muy sencillo. En el evaporador se absorbe energía, se absorbe calor. En el compresor de igual forma se absorbe calor. Y el condensador rechaza todo este calor al exterior. Y el ciclo continúa y continúa infinitamente. Ahora,
¿En qué fase? Ay, perdón, me acabo de dar cuenta que nunca dejé de compartirles la respuesta de la pregunta anterior. Pero vamos a la siguiente. ¿En qué fase se debe encontrar el refrigerante al entrar al compresor? ¿Gaseoso, líquido o mezcla? Una mezcla que sería un estado saturado, gaseoso y líquido. Okay, ya les voy a compartir la respuesta. La mayoría optó, el 85% fue la respuesta correcta. La fase de refrigerante se debe encontrar en estado gaseoso. ¿Por qué el líquido no? Bueno, el compresor no puede comprimir líquidos. Y no es que no hayamos diseñado un compresor que lo haga, esto es universal, los líquidos no son compresibles, no son comprimibles, perdón. Entonces, si yo le ingreso líquido a mi compresor, estoy tratando de hacer, forzarlo mecánicamente para que haga algo universalmente imposible de realizar. Entonces, siempre me debo de asegurar que le entre gas refrigerante al compresor. Siempre, 100% en estado gas, ni una gota de líquido. Y por esto es muy importante el recalentamiento. ¿Se acuerdan que les comenté que el recalentamiento siempre es en estado gaseoso? Es muy importante saber que nosotros tenemos recalentamiento en nuestro sistema. Y para esto son 3 pasos súper sencillos. Primer paso, bueno, para esto vamos a utilizar la aplicación RedRoller de Bitzer. Los que ya la tienen en sus celulares súper bien, la pueden utilizar. Si no, después de este webinar, los que no hayan podido descargarla, les recomiendo ampliamente que la descarguen. Es súper práctica, especialmente para todos los técnicos que están en campo. Entonces, el primer paso para medir el recalentamiento, tenemos que medir la presión y la temperatura a la entrada del compresor. En el caso de los compresores Bitzer, los compresores reciprocantes tienen una toma Schrader en la válvula de sección que nosotros podemos utilizar para medir tanto la presión y la temperatura. El segundo paso, para esto necesitamos la tabla, vamos a convertir la presión tomada a temperatura saturada o temperatura de tablas. Y el tercer paso es un paso súper sencillo. Vamos a hacer una resta básica. Vamos a restar la temperatura medida menos la temperatura de tablas. ¿Okay? Para esto, visualmente, si se acuerdan otra vez del slide donde estaba la línea del punto de saturación, la flecha hacia arriba sobre el calentamiento, significa que siempre el sobrecalentamiento tiene una temperatura más alta que la temperatura de saturación. Entonces, la resta siempre es la temperatura tomada, la temperatura alta, menos la temperatura de tabla. El resultado siempre debe de dar positivo. Si tú haces esta resta y te da negativo, aquí hay varias cosas. O vuelves a revisar tus datos que hayas tomado bien presión, temperatura, revisas tu tabla, que hayas seleccionado correctamente refrigerante, y si ya ves que todo lo hiciste bien, significa que probablemente le esté ingresando líquido al compresor y pues vas a terminar dañando ese compresor, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, porque todo es más fácil si lo practicamos. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con R404A. Nosotros nos vamos a nuestro compresor Bitzer, por cierto. Tomamos una presión de 54 psi, una temperatura de 36 grados Fahrenheit y nos vamos a nuestra tabla presión-temperatura. Buscamos 54 psi y la temperatura es de 19. Ojo, si se fijan, aquí hay 2 opciones, Joule y Bubble.
En el caso de los refrigerantes mezcla, como viene siendo el R404A, este refrigerante está compuesto por R125, R143A y R134A. ¿Qué significa? Que cada uno de estos compuestos se evapora y se condensa a un distinto ritmo. Entonces, en la refrigeración existe lo que se llama glide o deslizamiento, que viene siendo estas líneas punteadas, donde pasa esto en los refrigerantes mezcla por sus distintos compuestos. Entonces, básicamente en esta imagen, este es un diagrama de Molière. Todos los refrigerantes, así como tienen una tabla presión-temperatura, tienen un diagrama de Molière específico. Todo lo que está dentro de la campana se encuentra en estado saturado, quiere decir estado mezcla, gaseoso y líquido. Y sobre el diagrama de Molière nosotros podemos dibujar nuestro ciclo de refrigeración. En este caso, aquí estamos evaporando, se está convirtiendo, entre más avanzamos hacia este lado, se va convirtiendo en más porcentaje gaseoso. Cuando llegamos a este punto, a tocar la línea de la campana, ya tenemos 100% gas. Si nosotros seguimos agregándole la temperatura, ya es cuando tenemos nuestro refrigerante sobrecalentado. Y esta área se llama punto de rocío, que viene siendo el dew point o el punto de rocío. Entonces, en este caso, como nosotros estamos tomando la temperatura antes de entrar al compresor, nos fijamos o agarramos la temperatura dew. Entonces, bueno, les voy a terminar el ciclo con esta imagen. Sigue el refrigerante, entra el compresor. En el compresor, recuerden, hay un aumento de presión hacia arriba, pero también hay un aumento de temperatura. Entonces, llega el compresor, pasa al condensador, esta línea es el condensador, se le baja su temperatura, entra a la campana y comienza el estado de fase, de gas a líquido. Al llegar a este punto, tenemos 100% líquido, y si seguimos removiéndole el calor, existe aquí, esta línea viene siendo el subenfriamiento, y en este punto viene siendo el punto de burbuja o punto bubble. Entonces, siempre que estemos sacando subenfriamiento, que viene siendo a la salida del condensador, usamos el bubble, y cuando buscamos recalentamiento, que es a la entrada del compresor, usamos el punto de rocío. Entonces, 54 PSIG, nuestra temperatura de tablas es 19 grados Fahrenheit. Nuestro tercer paso era una resta, 36 menos 19, tenemos un total de 17 grados Fahrenheit de recalentamiento. El recomendado por Pitzer es mínimo 15 grados Fahrenheit o 8 grados Celsius. 8 grados Celsius. Entonces, en este caso, tenemos un buen recalentamiento. Vamos a hacer otro ejemplo. Este lo van a hacer ustedes. Van, toman su presión y les dan una presión de 60 PSIG a una temperatura de 30 grados Fahrenheit. ¿Okay? ¿Cuál es el recalentamiento del sistema? Déjenme les lanzo la encuesta. Aquí está. Respuesta A, 6.5 grados Fahrenheit. Perdón, ahí me faltaron las unidades, son Fahrenheit. Respuesta B, 53.5 grados Fahrenheit. O respuesta C, 30 grados Fahrenheit. Para todos aquellos que todavía no tienen descargada la aplicación PrepRuler y por alguna extraña razón no la encuentran, me pueden mandar un correo
y si tienen Android o iOS, para pasar la liga para que descarguen la aplicación gratuita de Bitster. Muy bien, ya la mayoría contestó. Déjenme les comparto los resultados. Me agrada que el 70% haya respondido por la respuesta correcta. La respuesta correcta es 6.5 grados Fahrenheit de recalentamiento. ¿Okay? Entonces, a una presión de 60, nosotros nos vamos a nuestra tabla, seguimos trabajando con R404A. Tenemos una temperatura de 23.5. 30 menos 23.5 nos da un recalentamiento de Bitster. Nos da un recalentamiento del compresor. Si hay recalentamiento, sin embargo, no es el recomendado por Bitster. Entonces, aquí habría que ver, hay que revisar nuestro evaporador o revisar que esté bien seteado nuestro elemento de expansión. Esto para asegurarnos, acuérdense que siempre le llegue gas a nuestro compresor. ¿Okay? Pues los compresores no comprimen líquido. Último ejemplo, la vencida. Tenemos el mismo refrigerante. Medimos una presión de 54. Medimos una temperatura de 18 grados Fahrenheit. Les dejo ahí igual la tabla de presión y temperatura. Y la pregunta es, ¿cómo está operando mi sistema? Respuesta A, excelente, tiene el recalentamiento recomendado por Bitster. Respuesta B, sí hay recalentamiento, pero no es el recomendado. O respuesta C, no hay recalentamiento, posiblemente vaya a haber una falla. Claro está, para responder esto tienen que hacer las operaciones de recalentamiento. Se la recuerdo, con la presión sacan temperatura de tabla y después hacen la resta. Temperatura tomada menos temperatura de tabla. Se me pasó informarles al principio cuando comenzamos el webinar. En el mes de julio Bitster está de fiesta porque es nuestro aniversario. Entonces, en los webinars de este mes va a haber varias sorpresas. En este caso, todos los que hayan respondido bien esta pregunta, se va a hacer una rifa y se van a rifar souvenirs de Bitster. ¿Okay? Entonces, los estaremos contactando vía correo electrónico a los sorteados que hayan contestado bien esta pregunta. Muy bien, comparto los resultados. Más de la mitad contestó con la respuesta correcta. No hay recalentamiento, posiblemente hay una falla. Okay. Para los que no contestaron esa pregunta, no sé si realizaron mal la operación o no tomaron bien aquí la temperatura. Pero bueno, tenemos, recuerden, 54 le indica o tiene una temperatura saturada de 19. 18 menos 19 nos da un recalentamiento, se supone, de menos 1. Recuerden que al principio les comenté cuando vimos el recalentamiento que no puede haber recalentamientos negativos. Entonces, ¿posibles causas de este recalentamiento? Negativo. Tomamos mal nuestras temperaturas, tomamos mal nuestra presión. Estamos en una tabla de un refrigerante incorrecto. Oye, yo estoy en R22 y mi sistema es de R404. Acuérdense, cada refrigerante tiene una tabla presión, temperatura específica. Ya vi, todo lo tomé bien, hice bien mi resta, me sigue dando negativo. Oye, inmediatamente en acción de urgente hay que ir al sistema, porque muy probablemente le esté entrando líquido a mi compresor. ¿Ok? Entonces, recordatorio, que ya lo repetí varias veces, pero no me voy a cansar de repetirlo. El compresor no comprime líquidos. Los líquidos no se pueden comprimir, no solo por el compresor, es imposible comprimir un líquido.
Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito a los compresores, que viene siendo lo que nosotros manejamos. Existen varios tipos de compresores. Los abiertos son los compresores que tienen el motor externo y son reparables. En este caso, tenemos un compresor pistón de Bitzer de 3 cabezas, 6 pistones. Y en la imagen de abajo es un compresor de tornillo abierto. Usualmente los compresores abiertos se utilizan para refrigerante de amoníaco, ya que el amoníaco afecta el devanado del motor. Entonces también se pueden utilizar para cualquier otro refrigerante, pero el amoníaco casi siempre se utiliza con compresores abiertos. Tenemos los compresores semiherméticos. Los compresores semiherméticos tienen el motor integrado y son reparables. Yo los puedo abrir, reparar y volver a utilizar. Este es un compresor de nuestra línea Ecoline, 2 cabezas, 4 pistones. Y este es un compresor tornillo compacto. Para los que no hayan tenido la oportunidad de verlos, estos compresores se utilizan mucho en Chile. Y esta campanita o esta parte que ven aquí viene siendo un separador de aceite que está compactado al compresor. De ahí sale su nombre, compresor tornillo compacto. Y por último, existen los compresores herméticos. Los compresores herméticos tienen el motor interno, tienen el motor integrado y están sellados. Si se fijan, este compresor no tiene tornillos, como en el caso de los reciprocantes o los compresores tornillos, por lo que no se puede abrir, no se puede reparar. Entonces podemos encontrar 3 tipos de compresores: abiertos, semiherméticos y herméticos. Y dentro de estos podemos encontrar distintas tecnologías. En Bitzer manejamos los reciprocantes, que vienen siendo reciprocantes, pistones, para refrigeración. Los tornillos, igualmente para refrigeración, aplicaciones industriales, pero de mayores capacidades. Y los compresores scrolls, que vienen siendo compresores para aire acondicionado. ¿Okay? Y bueno, vamos con nuestra última pregunta de este webinar, y es: ¿qué tipo de compresor se muestra en la imagen? Ahora que ya les expliqué los 3 tipos: abierto, semihermético o hermético. Muy bien, ya la mayoría contestó. Casi el 70% contestó por la respuesta correcta. El compresor, siempre se me olvida compartir, aquí está. El compresor que vemos en la imagen es un compresor abierto de transporte. Si se fijan, no tiene el color verde de Bitzer. Y es que este compresor tiene una peculiaridad, que está realizado con aluminio. Esto porque en la industria del transporte el peso toma un papel muy importante. Entonces estos compresores son súper ligeros, incluso yo puedo cargarlos. Entonces, este es un compresor de aluminio de transporte que Bitzer también dentro de su catálogo maneja. Además de los compresores, digo, no es un webinar de la gama de productos, pero si alguno tuviera una inquietud de qué otros productos maneja Bitzer, manejamos intercambiadores de calor, compresores, válvulas, paquetes de amoníaco, pueden enviarnos un correo y les damos más información. Entonces, en resumen del webinar de hoy: primero, el calor no se destruye, se transfiere, ¿ok? Yo no puedo eliminar el calor, tengo que transferirlo. Siempre se va a necesitar más calor para cambiar de estado que para cambiar de temperatura. Es por eso que es muy importante que en nuestros sistemas utilizamos la mayor parte de nuestro evaporador y condensador para hacer el cambio de estado. Es necesario saber qué se va a refrigerar para poder diseñar el sistema dentro de otras variables. El compresor no comprime líquidos. Y por último,
el recalentamiento. 3 pasos súper sencillos que les pueden ahorrar demasiados problemas. Entonces, me ha tocado, ya llevo varios años en el área de garantías y me ha tocado ver cómo quedan los compresores destruidos después de haberles ingresado líquido o intentar de hacerlos trabajar mecánicamente en algo imposible de trabajar. Entonces, les recuerdo, tómenle screenshot, tómenle foto a estos 3 pasos, apúntenselos en la libreta. Medimos presión, medimos temperatura a la entrada del compresor, convertimos la presión a temperatura de tabla usando la app de Bitter o cualquier otra reglita que tengan de presión-temperatura, y restamos la temperatura medida menos la temperatura de tabla. Siempre el resultado debe ser positivo. El recomendado por Bitter es 15 grados Fahrenheit u 8 grados Celsius, de ahí para arriba. ¿Okay? Y bueno, pues para finalizar nuestros próximos webinars, ahorita estamos teniendo un problema con nuestro blog de Bitter. Esperamos pronto ya pueda estar activo, pero recuerden, yo como que ya les envío a todas las ligas al mail de los próximos webinars. Si hay alguien que esté en este seminario y no esté recibiendo mis correos, mándame un correo, escríbame para agregarlo a la lista. El próximo jueves tenemos el webinar de unidades condensadoras Bitter, donde veremos sus características, selección y beneficios. El jueves 23 tenemos el webinar de retrofit a nuevos refrigerantes sintéticos. Y el jueves 30 tenemos el webinar de compresores Bitter Scroll para aire acondicionado. No se los pierdan, van a estar súper interesantes. Y recuerden que en todos los webinars de julio tenemos muchas sorpresas porque en Bitter estamos de fiesta. Estas son nuestras instalaciones para los que ya hayan tenido la fortuna de acompañarnos. Nosotros estamos ubicados en Monterrey, bueno, en Guadalupe, Nuevo León. Y aquí tenemos un centro de entrenamiento y un área práctica para los entrenamientos con CO2, donde tenemos un sistema booster con compresores transcríticos. Esperamos que después de esta pandemia ya podamos pues, volvernos a ver, pero por mientras seguimos conectados, seguimos capacitándonos mutuamente. Les dejo mi correo para cualquier duda que tengan y mis contactos. Tengo entendido que mi compañero Irving estuvo apoyando, respondiendo las preguntas que se fueron realizando durante el webinar. Irving, no sé si tengas algo que agregar o algo que haya quedado pendiente. Sí, muchas gracias, Cecilia. Si hay algunas preguntas que de repente se me vinieron que no pude contestar, me gustaría contestar de una vez en vivo para no dejar ningún cuestionamiento ahí pendiente. No sé si alguien guste todavía participar, todavía es tiempo. Voy a iniciar con la primera, que es de Paul. Pregunta, ¿también se utiliza un filtro antes del compresor, el cual también evita la llegada de líquido al compresor? ¿No? Esto no es correcto. El filtro que va antes del compresor no sirve para evitar la llegada de líquido al compresor. Sirve simple y sencillamente para limpieza, para que si el refrigerante que va a llegar al compresor va arrastrando algún tipo de suciedad proveniente del sistema, quizá a lo mejor alguna viruta de cobre, alguna viruta de algún tipo de material interno en el sistema, pues bueno, evitar que llegue como un proyectil, ya que a final de cuentas en la línea de succión normalmente tienes velocidades altas de refrigerante, y pues a final de cuentas si tienes algún tipo de suciedad puede llegar como proyectil y dañar al compresor, ¿no? Entonces no sirve para evitar la llegada de líquido al compresor, sirve simple y sencillamente para una limpieza. Esto en el caso del filtro de succión. El filtro de líquido que está antes de en la línea de líquido, pues antes de la válvula de expansión, ese sirve para desecar. Seca el sistema para evitar cualquier tipo de formación de, bueno, no la humedad no se forma dentro del sistema, ingresa por alguna apertura en el sistema, pero bueno, la humedad en combinación con el aceite y el refrigerante generan unas acidez que puede generar ahí problemáticas internas en el sistema y que mata finalmente al compresor, ¿no? Entonces, no sirve ese filtro antes del compresor para evitar líquido a la entrada del compresor. Lo que sí pudiese ser una posible solución sería la instalación de un acumulador de succión, pero bueno,
Normalmente me preguntan cuál es la recomendación de Bitzer, cuál es el dispositivo que tiene Bitzer para evitar la entrada de líquido al compresor. Pues bueno, ya lo tienes en tu sistema, es la válvula de expansión, solo es de ajustarla correctamente. Entonces ya por esa podemos dar por finalizada esta pregunta. Amador Figueroa también pregunta cuál es el recalentamiento máximo permitido en sus compresores. El máximo como tal, no existe un valor definido para compresores reciprocantes. El tema es monitorear la temperatura de descarga del compresor. A mayor temperatura que entra el compresor, el refrigerante hacia el compresor, mayor temperatura va a tener la descarga y finalmente mayor temperatura le va a generar al aceite. A mayores temperaturas el aceite se vuelve menos viscoso y a menor viscosidad, menor lubricación y pues por ende, a final de cuentas, el compresor se desgasta de manera prematura, ¿no? Entonces, la máxima temperatura en la descarga del compresor, que va a limitar a su vez la temperatura a la entrada del compresor por el lado de succión, son 120 grados Celsius a la descarga. Tú lo mides, la temperatura en el tubo a unos 30 centímetros, la máxima temperatura que vas a tener que medir ahí son 120 grados Celsius. Si está por encima de esta temperatura, hay que instalar un ventilador de cabezas, hay que verificar cuál es el tema, por qué se está generando. Antes de instalar el ventilador de cabezas, es importantísimo revisar por qué se está generando esa alta temperatura. Si es un sistema nuevo, por favor, refírense a nosotros para verificar si hace falta algún componente. Si es un sistema que ya tiene años trabajando, hay que verificar qué cambió. Porque antes no tenía 120 grados Celsius en la descarga o más, y porque ahora sí. Pues antes de hacer cualquier tipo de modificación en el sistema, hay que verificar el porqué o la causa raíz de la problemática, ¿no? Entonces, no hay un valor específico para el recalentamiento máximo a la entrada del compresor, pero sí limita la temperatura de descarga, ¿no? Si el recalentamiento es muy alto a la succión, va a salir muy alto a la descarga y el máximo son 120 temperatura medida, grados Celsius, con un termopar en la descarga del compresor. Rubén Canales también nos pregunta, ¿podrían repetirme cómo es que la válvula de expansión termostática baja la temperatura del líquido antes de que entre el evaporador? Claro que sí, Rubén. Esto se genera por un efecto de la caída de presión. Como vemos en las tablas presión-temperaturas, cuando tienes o entras en la campana de saturación en el diagrama de Molière, la temperatura está correlacionada con la presión. Si tú bajas la presión del refrigerante, vas a bajar a la par la temperatura del refrigerante. Todo esto sucede solamente cuando estás dentro de la campana de saturación. Por ejemplo, hay algunos que me dicen, oye, es que si baja la presión por una caída de presión en la succión, pues va a bajar la temperatura. Y no, esto no es correcto, porque ahí tú ya estás fuera de la campana de saturación. Ya estás en un refrigerante estado gaseoso recalentado. Si bajas la presión, la temperatura puede subir. Acá no hay una relación como tal. Pero cuando estás dentro de la campana, que es justamente donde entra la válvula de expansión o donde sale la válvula de expansión, ahí sí se genera una caída de presión y una caída de temperatura igual o proporcional, ¿no? A final de cuentas ya estás dentro de la campana. Así es como genera el enfriamiento del refrigerante por una caída de presión abrupta. Juana Gutiérrez también nos comenta, ¿por qué es tan importante tener un recalentamiento en el compresor? Esta es una excelente pregunta, ya que también comenta, es solo como referencia, ya que para asegurar que no haya un ingreso de líquido, ya que idealmente o teóricamente el recalentamiento no es un aspecto que favorezca el ciclo de refrigeración. Excelente, excelente aporte, Juanita. Muchísimas gracias por el aporte. Esto es correcto. En un sistema ideal, finalmente tener un recalentamiento prácticamente chico o pequeño te va a ayudar a que sea más eficiente tu evaporador. Sin embargo, para evitar que tengas problemáticas, es de suma importancia y en la práctica y en la vida real, siempre tener un recalentamiento a la entrada del compresor. Comúnmente se recomiendan recalentamientos moderadamente, altos, bajos, como lo quieras ver, ¿verdad? Pero es importantísimo referirse al fabricante del compresor para medirlo a la entrada del compresor. Si te vas al fabricante de la válvula de expansión, te va a decir un recalentamiento de ajuste, que es el que tienes que respetar para la válvula, ya que es el que requieres para que la válvula opere correctamente. Y si te vas al del evaporador, pues a él, mientras menos recalentamiento le des, mucho mejor, porque va a ser más eficiente el evaporador. Sin embargo, es importantísimo tenerlo para asegurar que todo el líquido refrigerante que está entrando al evaporador se evapore y evitar retornos de líquido al compresor. Entonces, de suma importancia, siempre seguir las recomendaciones del fabricante. En este caso, Bitzer recomienda 8 grados Celsius, 8 grados Kelvin o 15 grados Rankine, 15 grados Fahrenheit.
de recalentamiento a la entrada del compresor para compresores reciprocantes semiherméticos. Para compresores scrolls, por ejemplo, serían 6 grados Kelvin, 12 grados Fahrenheit de recalentamiento recomendado. Y para tornillos, que es un sistema un poquito más industrial, el mínimo son 3 grados Kelvin, 6 grados Fahrenheit de recalentamiento. Entonces, es importantísimo siempre referirse a estos datos y siempre mantener recalentamientos positivos a la entrada del compresor. Carlindo también nos comenta, para medir el sobrecalentamiento la temperatura debe ser tomada a 15-20 centímetros de la válvula. ¿Esto es correcto? Correcto, Carlindo. Sí se debe de tener una distancia desde la válvula de servicio del compresor de la succión. Se tiene que tener una distancia para evitar medir también la temperatura del motor que va a estar caliente. Entonces ahí tomas una pequeña distancia, se toma en una trazo de tubería de manera horizontal, no vertical. Normalmente entre las 2 y las 10 de la noche, bueno, del reloj, pues, entre las 2 y las 10 del reloj, esa es la posición en donde se pone el termopar para medir su temperatura y 15, 20, 30 centímetros estás dentro de lo correcto. No más atrás porque pudiese haber algún tipo de problemática en la medición, igualmente no tan cercano al motor, ¿no? Muchísimas gracias también por el aporte. Luis Tobar también nos pregunta cómo se cambia el idioma en la aplicación del Ref Ruler. Desafortunadamente ahorita no tenemos la aplicación en español. Si tú tienes, pero finalmente lo tienes en inglés y a final de cuentas normalmente trabajamos con números, en este caso para este tipo de aplicaciones. Entonces lo único que tienes que saber es que dew point es punto de rocío y ese te sirve para el recalentamiento. Bubble point te sirve para el cálculo de subenfriamiento. Ese sería el punto burbuja. Y pues bueno, ya nada más ingresas ahí. PCIG, se utilicen por favor la unidad de medida PCIG, no PCI solamente, es PCIG, porque es la que mides con el manómetro. Y con ese ya vas a poder hacer tu, ahora sí que referencia de presión saturada a temperatura saturada con la presión que tengas ahí de tu medición, ¿no? Muy bien, bueno, a final de cuentas el subenfriamiento es el mismo procedimiento ahí con Juan Ayala, sí, el subenfriamiento es el mismo procedimiento que con el recalentamiento, nada más que la resta es al revés. Tú tomas lo que mediste con tu, bueno, así lo que sacaste de tablas, perdón, lo que sacas de tablas menos lo que mediste con tu termómetro. Así es como se saca el subenfriamiento, es lo contrario o lo inverso al recalentamiento, solamente en el último paso que es la resta, ¿no? Ahí se hace al revés. ¿Cuál es el subenfriamiento ideal para un compresor Bitzer? El subenfriamiento no tiene nada que ver con el compresor. Eso está del otro lado del sistema, está del lado de alta presión, donde ya el compresor prácticamente ya descargó y ya comprimió. Esto es importante para la eficiencia del condensador y la eficiencia de tu válvula de expansión y de tu evaporador, pero Bitzer no tiene nada que ver ahí. Lo que te puedo comentar es que la recomendación es que por lo menos a la salida del condensador tengas 1 o 2 Kelvin, 2 grados Celsius de subenfriamiento a la salida del condensador para saber que tu condensador está trabajando de manera correcta, ¿no? Y bueno, a la entrada de tu válvula de expansión, con que tengas un subenfriamiento positivo, es suficiente para saber que la válvula de expansión pues no va a ser engañada y no va a ser prácticamente bajar su capacidad, ¿no? Si tienes muchas burbujas, por ejemplo, en tu línea de líquido, probablemente no tengas un subenfriamiento y eso puede generarte problemáticas, principalmente con el tema de la capacidad de tu sistema. Hay que tener en cuenta el sobrecalentamiento en sistemas que funcionan con capilar. Normalmente no es tan requerido, ya que finalmente cuando son sistemas pequeños con que utilizan capilar, prácticamente la carga ya está definida, la carga de refrigerante, la carga de tu máquina, por ejemplo, si es una nevera que tiene un capilar, pues bueno, prácticamente la nevera tiene un volumen y no le puedes meter más de ese volumen, ¿no? A menos que le metas el mismo volumen de producto, pero ahora súper caliente, pues bueno, ahí pudieses tener, pero más bien un sobrecalentamiento alto, ¿no? Si tienes prácticamente la nevera sin producto, como quiera el sistema se va prácticamente a compensar y no vas a tener problemas de líquido. Es importante como quiera conocerlo y revisarlo a lo mejor de una manera regular para verificar que la capacidad de tu sistema, lo que tú compraste, la vitrina, la nevera que hayas comprado, tenga la capacidad correcta, ¿no? Porque si no, pues sí, probablemente tengas una disminución en la vida útil de ese producto si no tienes una carga térmica correcta, ¿no? Entonces sí es importante conocerlo, no es tan crítico en el caso de sistemas con capilar en vez de válvula de expansión. ¿Qué más? Sería bueno hacer ejercicios reales posteriormente utilizando la aplicación. Excelente, Jesús, me gusta tu ímpetu. Muchas gracias por la participación. Claro que sí.
Para esto nos gustaría hacerlo más bien en nuestros entrenamientos presenciales. Vamos a hacer entrenamientos que van a ser presenciales de manera práctica. Una vez que se levante la pandemia, esperemos que sea rápidamente esto, que no dure más esta pandemia, esta contingencia, para poder vernos físicamente y continuar con nuestros entrenamientos un poquito más prácticos, ¿no? Pero claro que sí, vamos a tener entrenamientos posteriormente prácticos acá en Monterrey, o bien podemos hasta llevarlos a lo mejor a alguna otra parte del país si hay un requerimiento específico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jesús. Vamos a estar mandando ahí las invitaciones una vez que tengamos disponibles estos entrenamientos técnicos prácticos en vivo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tan peligroso es el ingreso de líquido a un compresor? Súper peligroso. Ya mencionaba Ceci en repetidas ocasiones y no se cansa de decirlo y no nos vamos a cansar de decirlos. Ningún compresor puede comprimir líquidos. Entonces, si tú tienes, por muy grande o por muy pequeño, un retorno de líquido, va a dañar al compresor. Ya sea de una manera en la cual va a disminuir su vida útil y va a empezar a ser ruidoso, o puede ser de manera abrupta y romperlo así, en cuestión de segundos. Entonces, a final de cuentas, es de suma importancia evitar el ingreso de líquido. Creo que con esto ya estamos, completamos todas las preguntas. Si no hay más preguntas, pues me gustaría agradecerles mucho su participación. Principalmente también a Cecilia, muchísimas gracias por tu aporte, gracias por el apoyo. Muy excelente presentación y pues bueno, no sé si tú quieras darles un agradecimiento a tu público. Muchísimas gracias de nuestra parte, por parte de Bitzer de manera general. Gracias por preferir Bitzer y por seguir en nuestros entrenamientos. Sí, pues básicamente igual, muchas gracias por apostar a Bitzer, por decidir capacitarse con nosotros y más que nada a ustedes por darse el tiempo de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Nunca se acaba de aprender, siempre aprendemos algo nuevo. Y pues gracias por regalarnos pues esta casi hora y media y que pues la pasamos juntos y espero hayan aprendido algo. Y pues ya los esperamos en los próximos webinars y que tengan un buen día. Saludos. Hasta luego.